Aquí comienza Las Patas en la Fuente, un programa de historia argentina. Conducción, Amancay López y Hernán Pacheco. Equipo de producción, Amancay López, Martín Sánchez, Gonzalo Pieroni. Locución, Guadalupe Roverano. Guión, Hernán Pacheco. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Las Patas y poniendo las patas en la fuente. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, un saludo a la audiencia. Aquí estamos dándole continuidad al ciclo que iniciamos este año y hoy tenemos un temita profundo. Un temita que nos va a llevar 2 programas por lo menos, porque es un tema, ¿no?, con muchas aristas para pensar en un momento muy particular y además por la concatenación que tiene para poder seguir profundizando quizás todos estos últimos programas que estuvimos viendo, más que nada en relación a la primera mitad del siglo XX, ¿no? El tema es la Constitución del 49, nada más y nada menos. Es así, hoy el tema del día de hoy es la sanción de la Constitución Nacional de 1949, la Constitución peronista. Vamos a hablar un poco sobre el contexto y sobre el fundamento político de la Constitución Nacional. Bueno, vamos a estar haciendo algunas vinculaciones, como decíamos, con los temas que veníamos viendo, ¿no? Porque quizás, ¿qué tema olvidado la Constitución de 1949? Y tenemos que hacer un esfuerzo también para poder inscribir la sanción de esta Constitución en un contexto histórico muy particular y a su vez, digamos, con una gran, por lo que estuvimos viendo en los materiales, una gran transición paradigmática que se condensa, digamos, en este nuevo texto jurídico a partir de 1949. Sí, claro, y además no vamos a hablar del contexto de realizaciones políticas del peronismo, pero sí sobre algunos fundamentos nos referíamos, porque si no se haría interminable y muy largo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta de entrada es que esta Constitución Nacional va a responder justamente a lo que vos planteabas, un cambio de paradigma en relación a que esta Constitución Nacional va a ser la primera Constitución Nacional donde van a aparecer lo que llaman en los textos jurídicos, vamos a ver después por qué motivos, derechos de segunda generación. Ajá. En realidad, Eugenio Zaffaroni es muy crítico en relación a cómo identificar los avances, la ampliación de derechos y la ampliación de la base de ciudadanía. Y lo que plantea, adelantamos algo de Zaffaroni, plantea que en realidad estos derechos de segunda generación deberían ser de primera generación en términos políticos. ¿Por qué? Porque en los textos liberales y en la tradición académica jurídica se plantean los derechos de primera generación como los derechos y garantías individuales, los derechos de segunda generación, los derechos sociales, y los de tercera generación serían más contemporáneos, que tienen que ver con diferentes manifestaciones de donde mezclan lo individual con lo social a partir de alguna identificación de derechos que no son garantizados. Por ejemplo, lo más reciente que tenemos en relación a derechos de tercera generación es el derecho a la identidad, los derechos de género. Pueblos originarios, ¿no? Son los que se denominan derechos políticos y culturales, ¿no? Exacto, tienen que ver con las, digamos, aparte de esto, las minorías intensas. Exacto, es una evolución que tiene que ver propiamente con la evolución de la sociedad y con un sistema que, en definitiva, van en esa evolución que decíamos, se van dando los procesos históricos y políticos por los cuales la noción de derecho también se va modificando. Podemos decir rápidamente que el derecho y los textos jurídicos son producidos, ¿no? Son producidos y además están dados a partir de básicamente de una decisión política, ¿no? Nosotros tenemos la tradición de la Constitución Nacional de 1853, que es una Constitución Nacional de corte liberal, ¿no? También tenemos que hacer una salvedad, que los liberales del siglo XIX toman la tradición de los liberales del siglo XVII y XVIII de Europa
que van a ser revolucionarios en tanto y en cuanto son ideas que vienen, son hijas de la Revolución Francesa, pero que traspolados a lo que es el hemisferio, en este caso Latinoamérica, también fueron traducidas de un modo donde se plantean los intereses que están vinculados al colonialismo, al imperialismo. Por eso digo, para no adelantarlos tanto, tenemos que situar primero a qué responde la Constitución Nacional Peronista de 1949, y en ese sentido, lo primero que tenemos que saber es que esa Constitución se sanciona el 11 de marzo de 1949. Ajá. Inscribimos el hecho histórico dentro de un proceso de realizaciones del primer peronismo, ¿no?, en el poder. Y además en un momento, si tomamos el subperíodo 1946-1949, tenemos que pensar que es el momento de mayor avance político de Perón en la presidencia, y que tiene que verse plasmado eso en el texto fundamental de la ley, ¿no? Claro, un poco sería cuál es el sentido del reformar la Constitución en ese momento, y que tiene que ver con que exprese la realidad que había sido transformada tan drásticamente desde el 45, ¿no? Claro, y en ese sentido, digamos que responde a una reforma que es diferente a las anteriores, ¿no? Es decir, la reforma de la Constitución original de 1853, que viene de la tradición norteamericana, ¿no? Es reformada en 1860, es reformada en 1866, ¿sí? Es bajo gobierno de Mitre, es reformada en 1898, ustedes recordarán que ahí se da justo el inicio de la segunda presidencia de Roca, en el contexto de la generación del 80, ¿no? Y responde todas esas reformas y el texto original de 1853 al viejo esqueleto político de la oligarquía, ¿no? Y aquí inscribimos entonces la reforma constitucional, es decir, la nueva Constitución de 1949, en el mismo eje de tensión entre pueblo y oligarquía, ¿no? Es decir, con una respuesta política a los avances sociales, es decir, a los avances de los derechos llamados por los juristas de segunda generación. Uh-huh. En este sentido se da un debate constitucional. Bueno, hay un mecanismo por el cual se reforma una Constitución que tiene que ver, digamos que está en ese momento y actualmente por el artículo 30 de la Constitución, y los mecanismos, los procedimientos que llevan a eso, a la reforma de que previamente se eligen los convencionales, ¿no? Es decir, de quienes van a ser lo que se conoce comúnmente como los diputados constituyentes, que son convencionales. Se arma una convención para la reforma, y en ese sentido la Constitución del 49 va a cumplir esos requisitos. Después vamos a ver nosotros que va a ser cuestionado los procedimientos casi como una excusa, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá lo que prevalece es, por eso decimos que prevalece el fundamento político, debe prevalecer el fundamento político, porque todo lo que se da en relación a cómo se ve esa Constitución y cómo se trata esa Constitución y cómo se oculta en la historiografía, responde básicamente a esos fundamentos. Pensemos la Constitución del 49 y hay cierta coincidencia que es, digamos, de la tradición del constitucionalismo social que nace en México, ¿no? con la Constitución de Querétaro de 1917. Es decir, el constitucionalismo social es latinoamericano, ¿no? Una primera definición que tiene que ver con producto de la lucha, ¿no?, de los pueblos, en este caso el pueblo mexicano. Recordemos que se da esa Constitución en el contexto casi como corolario de lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Pero hay ciertas diferencias en relación a ubicar ese origen, ¿no?, del constitucionalismo social, porque básicamente ese constitucionalismo social latinoamericano que nace en México va a ser producto, decíamos, de la lucha contra, digamos, la búsqueda de la caída de la oligarquía, ¿no?, en México, de Porfirio Díaz, y básicamente oponerse a esa tradición liberal, ¿no? Claro. Bueno, pero en realidad lo que va a ocurrir ahí es que los derechos sociales que van a prevalecer en ese modelo constitucional van a ser anteriores a las realizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tiene de peculiar la Constitución de 1949, a diferencia, por más que se ubique el origen en el constitucionalismo social mexicano de 1917, la diferencia que encontramos ya de entrada para poder pensar en términos políticos es que en lo que se refiere a la Constitución peronista
es consecuencia de los avances jurídicos en diferentes situaciones de la vida del hombre y la sociedad. En cambio, en México se va a dar como una petición a la autoridad antes de las realizaciones. Ah, bien. Esa es una diferencia que hay que, digamos, que tal vez... Una sería declamativa y la otra sería más bien para consolidar una serie de decisiones políticas ya implementadas. Exacto, exacto. Y eso no es un dato menor, porque las que son del tipo declamativa, como bien decís, que son a priori, funcionan casi como una demanda de un programa político, ¿no? Pero que en definitiva, una vez hecho el texto constitucional, muchas de las cuestiones que incluye estos derechos de segunda generación, los derechos sociales, todavía no están cumplimentados. Y en la Constitución del 49 lo que va a ser un proceso inverso, ¿no? Es decir, todos legalizar lo legítimo, digamos. Exacto, lo que ya está legitimado a partir de lo que fue a partir del 17 de octubre del 45 y aún antes, ¿no? Con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, todas las medidas en favor de las mayorías populares van a ser plasmadas en un texto constitucional. En cambio, en este origen que encontramos en el constitucionalismo social, lo que va a ocurrir es que van a ser definiciones a priori, no todas, naturalmente, pero gran parte del texto constitucional se da de ese modo. Tenemos que pensar otros antecedentes, como la Constitución de la República de Weimar, en Alemania, de 1921, la Constitución de Irlanda, de donde allí se toma el artículo 40, donde ahí se desarrolla una noción de la soberanía territorial, las riquezas del suelo, por ejemplo, una de las cuestiones, y cómo debe ser tomado del texto constitucional a partir de una idea de emancipación, ¿no? Es decir, de contar con los recursos naturales, contar una idea de cierto nacionalismo, pero que tiene que ver con la posibilidad de un desarrollo. Ahí, justamente, Zaffaroni iba a plantear que estos derechos de segunda generación, los derechos sociales, tienen que ir de la mano con una decisión política vinculada a un desarrollo autónomo, ¿no? A una idea de emancipación. Entonces, en ese contexto, tenemos que hablar del surgimiento de un Estado social constitucional, ¿no? Que es de posguerra. Es decir, si tomamos el origen del texto jurídico en la Constitución de Querétaro de 1917, tenemos que ver que en el contexto de 1949, decíamos antes que podemos ver claramente que hay un Estado social de posguerra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, que en Europa, en Francia en 1946, en Italia en 1947, se va a dar también, y en Alemania también en el 49, coincidentemente con la Constitución peronista, una noción de diferente en relación a el alcance de la ciudadanía. En ese contexto, digamos, de posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, o de la Segunda Guerra Interimperialista, se tiene que atender y avanzar sobre las poblaciones que ya tienen una demanda, ¿no? Y que además hay cierta debilidad del sistema liberal, ¿no? Porque acá hay una cuestión también política de fondo, que es, ¿por qué es propicio el momento? Bueno, básicamente porque también hay un contexto occidental en el cual, después de la tragedia de la Segunda Guerra Interimperialista, hay como un agotamiento, o una crisis. Claro, sí, un repudio aparte a todo lo que había significado la Segunda Guerra en el mundo. Exacto, y se da en lo que es en Latinoamérica, como para ir cerrando estos contextos, digamos, esta contemporaneidad de la Constitución del 49, se da en un contexto de los nacionalismos, ¿no?, latinoamericanos, tanto en México como en Brasil, como en Argentina, que son nacionalismos que no son ni imperialistas ni racistas, por ende no son fascistas, ¿no? Después vamos a detener un poquito en eso, porque han sabido poner un manto de dudas sobre esa cuestión. Exacto. Bueno, el artículo 28 de la Constitución Nacional, digamos, del 1949, la peronista, plantea claramente una prohibición, así, ¿no? Prohibición de la discriminación racial. Es decir, ahí hay un fundamento del texto jurídico de la ley fundamental, que es la Constitución, donde coloca el proyecto político del peronismo afuera de la idea de los imperialismos, de los fascismos, ¿no? Entonces decíamos que para poder ir haciendo un raconto y cerrando esta primera idea, el texto de la Constitución Nacional de 1949 responde
a la necesidad de legalizar lo que ya estaba legitimado, es decir, los avances de los derechos sociales, principalmente lo que atañe a la ampliación de ciudadanía de los trabajadores y las trabajadoras. Se da en un contexto de nacionalismos en Latinoamérica, que reiteramos tiene estas características, ¿no? Con una idea emancipatoria y con una idea esencial y de fondo, de una idea de desarrollo de las fuerzas productivas, sin depender de la lógica liberal, digamos, del mercado globalizado. Van a estar integrados al mundo, no se asuste nadie, pero desde un lugar donde la negociación con otros países, los países centrales del sistema capitalista, van a estar dados por proyectos que son nacionalistas, populares, soberanos, que tiene que una fuerte idea sobre el desarrollo de la soberanía popular en todo sentido, ¿no? Ese basamento del desarrollo de la soberanía popular en todo sentido es el que necesita legalizar los derechos sobre las poblaciones, la mayoritaria población de trabajadores y trabajadoras que están dentro de esa matriz productiva que intenta ser industrial, ¿no? Después vamos a ver en qué termina todo eso, pero que tiene que ver con atender ya no una demanda como era a principios del siglo XX en México, claro, ¿no? Sino más bien legalizar unos avances de decisión política respecto a incluir en la ciudadanía a las mayorías populares. Bueno, hasta aquí entonces, por hoy, nos hemos acercado a un contexto, a la contemporaneidad de la Constitución Nacional de 1949, en un contexto latinoamericano y europeo. Hemos mencionado algunas cuestiones vinculadas a los procedimientos de la decisión política de fondo y un acercamiento mínimo al constitucionalismo social, ¿no? Como base y fundamento de esta Constitución nacional peronista de 1949. Nos vamos a ir despidiendo por hoy con un audio de Eugenio Zaffaroni, donde se sintetizan algunos aspectos que hemos tratado en el programa de hoy, tal como la necesidad imperiosa de actualizar una discusión respecto de la ley fundamental, que es la Constitución Nacional, y un parámetro a tener en cuenta, justamente la Constitución Nacional de 1949. Hasta el próximo encuentro, entonces nos despedimos con este archivo de Eugenio Zaffaroni. Compañeras, compañeros, lo que estamos enfrentando es un fenómeno colonialista que tiene sus gravísimos efectos en nuestra región. El más grave de esos efectos es la violación constante a nuestro derecho humano al desarrollo progresivo. Y esto es de una crueldad infinita, de lo cual no nos damos cuenta. Porque vemos cosas por televisión a veces, mientras estamos a la mañana, mojamos la media luna en el café, se nos normalizan casi cosas que hoy que escuchamos, no sabemos a qué se deben, tampoco se presentan aisladas, recortadas. Pero, un momento, pensemos el número de muertos que está causando hoy la violación al derecho humano al desarrollo en nuestra región. Pensar colectivamente la historia es fortalecer la memoria política del pueblo. Las patas en la fuente, un programa de historia. Edición Martín Sanchís. Conducción Amancay López y Hernán Pacheco. Las patas en la fuente, un programa de historia argentina.